Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Comando Z. Hoy vamos a dibujar paso a paso a Gohan de Dragon Ball Super en estado místico. ¡Vamos a ello! Para empezar haremos un esquema genérico para encajar al personaje. Y digo genérico porque nos sirve para encajar cualquier personaje Saiyan o humano de Dragon Ball. Entonces haremos una línea vertical y otra horizontal que nos divida la hoja en 4 partes. Después, desde el punto central, haremos otra línea hacia la izquierda de 0,8 centímetros, otra hacia la derecha siempre desde el punto central de 3,2 centímetros y haremos otra línea de 4,8 centímetros desde la línea central. Luego en la línea horizontal haremos exactamente lo mismo. Desde esa haremos una primera línea de 0,5 centímetros y otra de 2,6 centímetros hacia abajo. Luego hacia arriba haremos una primera de 2,5 centímetros, otra de 3 centímetros y otra de 4 centímetros, siempre desde la línea central. Y ya tendremos el esquema preparado. Y ahora sí que sí, empezamos con el boceto. Si os fijáis, estoy pasando todas las líneas de la cara por esas líneas del esquema genérico que hemos hecho antes. Así es más sencillo de realizar. Pasamos la oreja por esas líneas exteriores y realizamos las entradas del pelo. Como sabéis, Gohan de Dragon Ball Super no tiene ese flequillo característico que tenía en Dragon Ball Z. Así que le hacemos esos pequeños pelillos que le sobresalen y le damos ese remate final. Entonces vamos a por las cejas y a por los ojos. La mirada, como sabéis, es más fría que cuando está en su estado base. Luego también un punto que añadir es que este Gohan me he dado cuenta de que no tiene apenas líneas características de cuando se enfada. Como las podría tener, por ejemplo, Vegeta, ¿no? Que se le arruga el entrecejo, se le arruga más la frente y tal. Este, por lo que he visto, tiene muy pocas líneas. Entonces le da un aire bastante puro. Vamos a por la oreja y acabamos de rematar la cabeza. Una vez terminada la cara, le doy un pequeño repaso con el lápiz para que cuando lo escaneemos lo podamos ver mejor. Así no tendremos que arreglarlo ni con Photoshop ni con el Clip Studio Paint y el proceso se hará más rápido. Y una vez dicho esto, vamos a hacerle el pelo para terminar la cabeza. Y una vez terminada la cabeza podemos ir a por el cuerpo. Con esta parte no me he basado tanto en esas líneas que hemos hecho al principio, ya que creo que lo más importante del personaje pues es la cara, ¿no? Obviamente. Entonces el cuerpo lo he hecho un poco más a ojo, pero si queréis también tenéis las líneas que hemos hecho antes para poder guiaros un poquito. Así que pasamos a hacer el pectoral, el cuello de esa ropa característica que llevan cuando van a luchar y seguimos. Ahora marcamos las arrugas de la ropa para darle volumen al personaje y vamos a acabar de detallar el pelo. En esta parte solo detallaremos las zonas donde se supone que daría la luz. Así dará a intuir qué mechones de pelo hay ahí. Eso ya lo podréis observar mejor en la parte del coloreado.
Le damos unos últimos retoques al personaje y ahora sí que sí, vamos a escanear para empezar a entintar. Como veis, durante el entintado no he comentado nada porque simplemente no hay nada que decir, ya que bueno, es un entintado bastante simple, sin rellenar las partes negras, porque eso lo haremos en el apartado de colores. Lo único que puedo añadir, así como comentario final, es que a la hora de entintar he arreglado algunos fallos que tenía cuando estaba en lápiz, como por ejemplo la manga izquierda, que a mi parecer era demasiado corta, y bueno, añadir más detalles como arrugas y ese tipo de cosas. Así que nada, vamos a por el siguiente paso, el color. Bien, como veis, al igual que con otros dibujos que tengo por el canal, esta vez también he decidido colorear con el Clip Studio Paint, porque bueno, simplemente me es más cómodo que con Photoshop, ya una vez le has pillado el truquillo. Y nada, vamos a ello. Como veis, a mano izquierda tenemos a Gohan, una imagen, un fotograma del anime, que simplemente la he cogido para basarme un poco en el color. Pero al final he decidido cambiar el tono base, ya que a veces los fotogramas seleccionas un píxel que no es el adecuado y quizás había quedado demasiado oscuro ese tono de piel que habíamos añadido al principio. Como veis, al dibujar, colorear, entintar digitalmente, pues este tipo de errores es bastante fácil solucionarlos, ya que simplemente es ir a edición, tono, saturación, etcétera, y desde ahí pues lo puedes cambiar fácilmente. Una vez tenemos la base coloreada, vamos a por la sombra. Y bueno, como en otros dibujos, pues lo único que he hecho ha sido crear una capa en multiplicar y coger un tono parecido al de la piel, pero un poco más desaturado, un poco más gris, para que quede más entonado con lo que es el dibujo. Como ya he dicho en otros vídeos de dibujos anteriores, para saber dónde van las sombras correctamente tenemos que tener muy claro de dónde viene la luz. En este caso pues viene de la derecha. ¿Por qué de la derecha? Pues porque así se verá mucho mejor la cara del personaje y no tendremos toda la sombra delante para que no se vea absolutamente nada. Bien, una vez tenemos hecha la capa de sombra, vamos a por una segunda capa. Para ello realizaremos otra capa en multiplicar, justo encima de la capa en multiplicar que ya teníamos desde un principio. Una vez hecho esto, simplemente dejaremos al margen toda esa parte que no habíamos coloreado con la primera capa de sombra y añadiremos más sombra a la propia sombra que ya teníamos. El lugar donde hay que añadir estas últimas sombras es simplemente en esos rincones más oscuros del personaje, como serían debajo de la nariz, debajo de la barbilla, detrás de la oreja, bueno, como estáis viendo.
Y para finalizar añadiremos unos degradados en esas zonas donde va a haber la luz. Como ya sabéis, es una parte característica que hago siempre en mis dibujos, ya que no hace falta ser fiel al estilo de Toriyama o Toyotaro para hacer este tipo de dibujos. Creo que siempre tiene que haber un toque vuestro personal y quedará muchísimo mejor. Y bueno, como ya veis, simplemente es añadir una capa por encima o por debajo. Yo aconsejo más bien por debajo, aunque si lo hacéis por encima, como estamos trabajando a base de selección, pues realmente da un poco igual. Y es eso, simplemente crear una capa de luz suave o luz fuerte y añadir esos degradados ahí. Siempre con un tono prácticamente blanco, es decir, seleccionáis si queréis el color que habéis utilizado en la base de la piel y lo tiráis un pelín hacia el blanco para que cree un mayor efecto de luz. Así que nada, como ya he dicho antes, si os ha gustado, dad un buen like, suscribiros y dejadme en los comentarios qué personaje os gustaría que dibujara. Y con estos últimos retoques pues ya lo tendríamos.